lucha con firmeza. Por tu tierra patria, por tu tierra Perú. ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla el Pueblo. Seguramente en estos días, más bien el día de hoy, podemos ver cómo el proceso electoral comienza a enrarecerse, algunas renuncias, algunas denuncias extrañas y el surgimiento sobre todo de candidatos sorpresas en este proceso electoral. Señor director, presente usted el primer titular de la noche. Para analizar este tema estamos acompañados esta noche de nuestro editor general, Luis Alfonso Moré. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. A ti, Juan José. Está también con nosotros el politólogo Ramón Ramírez Erazo, que además es periodista en el periódico La Nación, y nos acompaña el analista político Marco Lajara. Luis Alfonso, ¿cómo percibes el crecimiento de estos personajes y el panorama político enrarecido en estos días? A ver, yo voy a hacer una reflexión en torno a lo que yo he percibido y he discutido esta noche en mi programa, y es que este proceso electoral está muy deslegitimado. La renuncia de Reyardo hoy a su candidatura presidencial no hace sino poner en evidencia que este proceso no anda bien. Han habido otros asuntos también muy graves, como este asunto del partido Todos por el Perú. Y lo más grave de todo, creo yo, es el comportamiento de la multimedia, que no da un tratamiento equitativo a todos los postulantes, imposibilitando que los electores accedan a la información suficiente para poder emitir bien su voto. Yo creo que este proceso corre el riesgo de caerse. Ramón. Yo pienso que el proceso electoral va a continuar con estos altibajos que son propios de la dinámica política que está viviendo el país. Hay candidatos que van a salir de la competencia. Yo te pronostico que si se aplica la normatividad electoral a Acuña por este asunto de las donativos de dinero, va a tener que ser excluido del proceso electoral. Ya serían dos bajas, con la de Guzmán, con la renuncia de Reyardo. Son 17 candidatos que quedarían 14 o 15. En el camino van a renunciar, Urresti va a renunciar posiblemente, dado que no va a poder pasar la valla electoral, y van a preferir guardar, digamos, la inscripción política, ¿no? Marco Lajara. A ver, a mí lo que me enseñaron de procesos electorales, no se parece en nada a lo correcto, a lo que debería ser. O en la facultad me mintieron, o hoy se están haciendo las cosas muy mal. Creo que debería cerrarse el tema y comenzar de nuevo. Y sobre quienes comienzan a crecer, por lo menos en redes sociales veo a Barnechea comenzando a explotar, y me hubiese gustado ver a Verónica Mendoza también en lo mismo para contrastar las ideas que estos proponen, ¿no? Este es un acto particularmente enrarecido, Luis Alfonso, Sí. la sensación de la gente en las calles. Ahora, yo lo que noto es, tú has titulado esto como el factor sorpresa, y yo sí creo que puede haber una gran sorpresa, y es que hay un sector importante de la población que no es escuchado, que no tiene una representación en los medios, y que yo creo que puede optar o por Verónica Mendoza o por alguien que represente algo distinto a lo que ofrecen los candidatos que son permanentemente promovidos por la multimedia, que ofrecen, lo que decía Ramón, lo mismo. Kuczynski, Keiko Fujimori, el señor Guzmán, todos ellos ofrecen la misma propuesta. Y frente a eso, tú tienes únicamente a propuestas ya muy radicales o a una opción de centro-izquierda o de izquierda moderada, como es la de Verónica Mendoza, e incluso como la del señor Barnechea, que se ha puesto más hacia ese lado. Precisamente nosotros hemos preparado un informe que habla de cómo se están configurando las fuerzas en estos días. Señor director, adelante, por favor.
Tras quedar en evidencia las mentiras de la encuestocracia, candidatos del poder fáctico pierden terreno y se fortalecen candidatos incómodos para los grandes grupos económicos. Candidato sorpresa. Luego del papelón que hicieron las encuestadoras, tras intentar manipular la opinión pública, fabricando candidatos que según ellos son los favoritos y que en la realidad son repudiados en la calle o que simplemente son retirados de la contienda por no cumplir con la democracia interna dentro de sus propios partidos. En este escenario, han surgido candidatos como Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza, que ponen en agenda temas incómodos para el poder fáctico. Verónica Mendoza, que ha sido vetada por la mayoría de los grandes medios de la multimedia concentrada, sin embargo aparece con mayor intención de voto en el sondeo flash del 12 de febrero que hizo Canal 11 a través de llamadas telefónicas. El discurso de esta candidata está basada en la idea de impulsar un Estado fuerte y moderno que promueva la minería, pero con respeto al medio ambiente. Este discurso le ha valido el odio de los operadores del poder fáctico, que la intentaron ridiculizar en un programa de televisión. Programa en el que el señor Mariátegui quedó muy mal parado. Por otro lado, el candidato de la Lampa, Alfredo Barnechea, después de anunciar que de llegar a la presidencia se renegociará el contrato del gas de Camisea, ha generado gran temor entre los grupos de lobistas que ven cómo sus intereses pueden verse afectados. En los últimos días ha pedido que se haga una auditoría internacional a las encuestadoras, porque según dijo, no concuerdan con la verdad. Este candidato ha afirmado que se está imponiendo la encuestocracia. Parece que la hegemonía de los candidatos del poder fáctico tiene cada vez mayores problemas para imponerse, y esto hace que surjan nuevas posibilidades electorales. Ramón, si me permites, tenemos un escenario enrarecido, renuncias de candidatos, señalamientos de un candidato que ha dicho, oiga, por favor, hagan una investigación internacional a estas encuestadoras, y surgen nuevas tendencias. ¿Qué percibes? Eso se analizó en una de las mesas que hubo en este programa, y es sintomático, ¿no?, que haya un hartazgo de la población. Eso se manifiesta en el antivoto, ¿no?, contra Alan, contra Keiko, contra Toledo. El hecho de que le hayan tirado huevos a Keiko Fujimori. Eso no lo viste tú el año 90, ¿no?, con su padre. El hecho de que hayan tirado huevos a César Acuña. ¿Qué cosa quiere la gente? Más o menos hay una explicación a eso. La gente quiere cambio, quiere una cara nueva, porque está cansada de estos candidatos que pero ya sería gobernaron el país. Pero está diciendo Luis Alfonso que esto ya está a punto de colapsar. No hay una crisis política, pues, de esa dimensión, ¿no? Marco, ¿qué que opinas? implicaría, digamos, que se patee el tablero y que volviera a foja cero. Bueno, crisis yo sí la veo, honestamente yo sí la veo. Y la veo porque la gente se dio cuenta que los 5 primeros es el establishment, el status quo, ese respeto por las AFP, por las mineras, por los impactos, por desacreditar provincia. Y el crecimiento de Verónica y de Barnechea es inminente y eso no lo podemos negar. Luis Alfonso. Yo concuerdo, a ver, yo sí creo que estamos en una crisis política que algunos quieren tapar. Yo creo que el factor que va a desencadenar o que va a gatillar esto es este señor Guzmán, que pese a no haber cumplido con la normativa, yo creo que él quiere patear el tablero. Y al patear el tablero, al salir Reyardo, no sé qué va a ocurrir con Alejandro Toledo, que ha anunciado también que él está disconforme con lo que viene ocurriendo. Si se siguen sumando candidatos a una situación, digamos, de protesta, yo sí creo que este proceso va a producir un resultado Acá hay un elemento más, si me permite. deslegitimado. Tenemos un magistrado que va a ser cambiado en medio del proceso. Tengo entendido, es como cambiar un árbitro en medio de un partido de fútbol. Entonces, ha generado también como resquemor entre la población y el electorado. Desconfianza absoluta respecto de lo que podría decidir este nuevo sujeto, si es que además de él depende la postulación de este señor Guzmán. Y yo creo que ya hay tantas dudas respecto de lo que está ocurriendo que yo sí
creo que existe la posibilidad de que todo esto se venga abajo, porque si los miembros de la comunidad política, los miembros de los partidos, Antero, Flores Arauz, que no ha tenido, digamos, ningún tipo de tratamiento equilibrado, si, bueno, Reyardo ya se fue, si el señor Hilario y todos los demás protestan como creo que pueden protestar, yo creo que es imposible que el proceso electoral pueda llevarse adelante. Ramón, parece que sí hay señales de una La crisis política, en ciencia política, se expresa en la falta de gobernabilidad. Que el gobernante no pueda controlar ni poner orden dentro de una comunidad política. Lo que hay ahora es una suerte de incertidumbre, la palabra, en materia electoral. Pero como le expliqué hace unos momentos, eso está resuelto jurídicamente. Lo que hay es unos manotazos, ¿no?, para poder hacer de esta situación, digamos, magnificar este asunto. Pero si tuviéramos una institución seria en el Jurado Nacional de Elecciones, de hecho la gente confiaría y no tendría el cuestionamiento que Luis Alfonso acaba de hacer. Es decir, me cambias un árbitro a mitad de partido. Si fuese serio y ese cambio está producido por un reglamento o por una vacancia o por alguna razón de ese tipo, no sería cuestionable. Lo que pasa es que viene en el momento que se está cuestionando a la ola morada. Entonces, como se te viene la ola, que no es justamente lo que tienes sobre lo que tienes control, es que tienes que patear el tablero, y eso es lo que yo creo que puede pasar, ¿no? A ver, bueno, no, yo creo que hay que escuchar lo que dice Ramón respecto de la situación. Yo creo que no estamos en este instante frente a una crisis de ingobernabilidad, pero estamos ante una situación de enrarecimiento del proceso, que si esto escala, ¿no? Esto es como una bola de nieve. Si esto sigue en esta dinámica, vamos a tener los próximos 15 días de un país con gente en las calles, así como cuando salió la gente a protestar contra el gobierno de Fujimori. Yo creo que la gente puede salir a protestar ya no contra el gobierno de pronto, sino contra los medios manipuladores, contra las encuestadoras. Yo creo que si la gente se arma de valor y sale a las calles, yo creo que el gobierno puede entrar en crisis. Acá, si me permites, se suma un elemento. Este magistrado que entraría a ser parte del pleno del jurado tendría la posibilidad legal de votar en contra, si es que hay algún tipo de alegato, en contra de lo que decidió el que estuvo antes que él. Entonces, esto enrarecería más el proceso. No, te explico. El asunto, de particular punto de vista, jurídicamente está resuelto. Es un precedente administrativo del Jurado Nacional de Elecciones que los jurados especiales van a tener que aplicar, no lo pueden contradecir. Entonces, las candidaturas presidenciales y las listas congresales de Guzmán van a ser declaradas improcedentes. ¿Qué cosa es lo que se viene? Va a venir la pataleta. Esta pataleta de la plaza, los campings, ese fin de semana playero, ¿no? Han estado en una playa. Eso no es el pueblo, pues. Okay. ¿Tú crees que 15 campistas, ¿no?, representan al pueblo? No es eso. ¿Sabes lo que es el pueblo? Ajá. Cuando los sindicatos, ¿no es cierto?, cuando los grupos sociales salen a protestar masivamente. Y acá les dejo una pregunta, porque si estamos hablando de un candidato que tiene el 20% de representación, se supone que habría una conmoción social y tendría las plazas llenas. Eso no es cierto. Y no tienes... Eso no es cierto. Explícame. Es una encuesta tendenciosamente la sacó esta compañía de Datum, ¿no?, de Torrado, y todos conocemos quién es Torrado. En la prensa no nos vamos a engañar. ¿Cómo se explica entonces? En la prensa no nos vamos a engañar. Okay. Ellos recibieron plata en la época de Montesinos con lo de CPI, lo de apoyo. Esas encuestas se hacen, pues, y justo en el momento en el cual tenían que ver este asunto de Guzmán. Pero lo que dice, perdón. Se infló. Mire, la encuesta la hicieron sobre votos válidos, no sobre la intención de voto normal. Intención de voto normal tenía 13, 14 puntos Guzmán. Luis Alfonso. No, lo que dices tú es interesante, y es si hubiese de verdad ese 20% de respaldo hacia esa candidatura, la gente estaría en la calle protestando. No tendrías un fin de semana playero. No habría habido una manifestación rala, ¿no?, de 4 campistas. Se habría inmovilizado la ciudad de Lima. Sí, claro. Eso es, ahora, esos jóvenes que tiraron abajo la ley Pulpín, se supone que se identificaron con Guzmán. Y esa era la idea que teníamos muchos. Cuando sale la resolución del jurado, yo sí creí que se venía una convulsión social. Pero son 3 días de verano lindos. Y solamente en la marcha fueron de 2 cuadras. Yo estaba en la marcha como periodista. Por lo tanto, el caso Guzmán, la marcha de mayo al jurado son 2 cuadras.
La de Pulpín ha sido como cerca de 50 cuadras. Y con Pero- violencia, la avenida ¿no? Arequipa. Pero Con violencia. yo, Ramón, yo sí creo que hay un ejemplo reciente en donde los jóvenes salieron a protestar a raíz de la marcha contra la televisión basura y fue una manifestación Sí, eso es correcto. que eso movilizó a la Correcto. gente. La avenida Arequipa se De llenó acuerdo. de gente joven, entusiasta. Si eso se hizo contra la televisión basura en un momento determinado, este canal fue uno de los que promovió esa movilización. Yo creo que frente a esta situación, yo creo que la gente joven sí se puede movilizar. Eso sí. Contra lo que está sucediendo ahora. ¿no? Caballero, Contra un fraude que se está, digamos, si me permiten, tenemos llamadas del público porque evidentemente es un tema que impacta a la población. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. La gran pregunta sería, Gracias por llamar. Brevemente, por favor. cuando hubo esa marcha contra la televisión basura, ¿dónde estuvo la señora Mendoza? Primer punto. Segundo punto, la ONG USAID, que es mano derecha del Partido Demócrata de Obama, que fue expulsada de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Corea del Norte, Ok. de Vietnam, fue veedora del partido de la señora Mendoza. ¿De qué izquierda hablamos? Muchas contradicciones. Gracias. Muchas gracias, señor. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, brevemente, por Estoy favor. de acuerdo con el doctor en el centro de que esto es una incertidumbre que está creando, pero de una manera, pues, quienes dicen que hay todo un problema, los que tienen una votación pero ínfima, ¿no? Como el caso de Reyardo, 1%, 2%. Y yo le pedí al doctor Luis Alfonso que la próxima vez, yo estoy siguiendo la explicación anterior, ese señor que es el primer vicepresidente de Díaz Canseco, que tenga más cuidado cuando invita, cuando haga un invitado, porque ese invitado dispara, grita sin pruebas, no deja, ni siquiera lo deja hablar al moderador. Le agradecemos por su punto de vista. Le agradecemos por su punto de vista. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Brevemente, por favor. Soy Cristina de la Molina. Una reflexión al señor Acuña, que hoy dijo que por su pechito se vino abajo el Fujimontesinismo. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de los $10.000 por el video, Montesinos efectivamente le hubiera dado un ministerio? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, es el mundo de lo subjetivo. Aló, buenas noches, la última llamada. Brevemente, por favor. Buenas noches, Carlos Cucamaita de Caraballo. Mire usted, hace unas horas publiqué acerca de esta política tendenciosa que están haciendo el mismo día que sale la resolución del Jurado Nacional, liberan a Rómulo León. Pero ¿con qué objetivo? Mi pensamiento y de muchos jóvenes es que lo liberan para actuar políticamente como un sicario contra la ascendencia que está teniendo el señor Barnechea. Ahora, no solamente contra Barnechea, al decir que es amigo, admirarlo, o decir que no lo admira, de alguna u otra manera lo hace bajar en las encuestas o lo limita, y eso beneficia al señor Alan García. Y el señor Guzmán, me parece raro que el día de hoy, al hacer los cambios que están habiendo en el Jurado Nacional, y de alguna u otra manera esto lo va a beneficiar, y definitivamente él va a salir, va a postular, porque ya el poder fáctico lo tiene elegido, o es el señor Guzmán o es la señora Keiko Fujimori. Le agradecemos, le agradecemos, le agradecemos. Te voy a pedir un esfuerzo de abstracción para poder reducir. Hay mucha intención, mucha fuerza en el electorado que dice muchas cosas. Hay quienes quieren pues que esta segunda vuelta que parece que va a darse sea entre la señora Fujimori, ¿no?, y el señor Guzmán, o el señor Kuczynski, o el señor García, y que entre ellos, ¿no?, se reparte el poder. Yo creo que el pueblo no quiere eso, ¿no? Y bastaría con que haya más equidad para poder escuchar los candidatos alternativos y para también escuchar al pueblo, cosa que no se hace en otros medios de comunicación. Aquí abrimos teléfonos, abrimos redes sociales, porque creo que es importante, y eso lo vamos a hacer con las encuestas flash o los sondeos flash. Vamos a ver qué dice el pueblo. En el último proceso electoral, las encuestadoras, estas mafiosas, decían una cosa, y aquí en Canal 11 ¿no?, se demostró que Ollanta era el preferido, no por nosotros, sino por el pueblo. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Ramón, una reflexión final. Sí, la situación yo la veo con meridiana claridad, ¿no? Tienes a un grupo de 12 candidatos, PPK, Keiko, Alan García, Toledo, Nando Guerra, Julio Guzmán, que representan con matices más o menos una misma política económica neoliberal, ¿no? El mismo tratamiento que se va a seguir en estos últimos 20 años. Alternativas.
muy pocas. Puede ser Verónica Mendoza, pero tendría ella que asumir un liderazgo que no tiene todavía, ¿no? Marco Lajara. Escuchar a Barnechea y a Mendoza, por lo menos como opciones que estaban ahí dentro de los chiquititos, sería interesantísimo, porque de lo demás conocemos no solamente lo que proponen, conocemos quiénes los acompañan y conocemos la trayectoria, y de eso estamos hartos. Así que queremos nuevos rostros y nuevas propuestas interesantes, como lo hemos escuchado y lo hemos visto en redes sociales. Barnechea es lo mismo, Ajá. se ha reciclado. Barnechea, soy diputado del APRA, tú sabes perfectamente bien. Caballero, muchas gracias. Es un tema apasionante. Seguramente lo volveremos a tener en la agenda porque es un asunto que todavía no se ha resuelto. De hecho, en este proceso, en este momento, los 4 más fortalecidos por el famoso poder fáctico, por la encuestocracia, seguramente están danzando de alegría en algunos de los casos. Pausa. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Lucha con firmeza.